Dios les bendiga, Dios les bendiga. Aquí estamos ya listos para compartir con ustedes una palabra. Vamos a esperar un momentito, que sean las 5 en punto, para que los hermanos vayan conectándose y poder ser edificados, ¿verdad? Es un gusto para mí, un gran privilegio para mí, poderme dirigir a ustedes, amados hermanos, amadas hermanas, ¿verdad? De cualquier iglesia que sean, no importa, somos el cuerpo de Cristo y estamos juntos y unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar. Así que esperemos un momentito a ver, esperando que otros hermanos se conecten, y cuando sean ya las 5 en puntito, ya vamos a arrancar. Creo que ya estamos acercándonos, creo que un minutito nos falta un minutito, y vamos a esperar que nuestros demás hermanos se conecten y puedan ser bendecidos y edificados. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión, esa es nuestra visión, poder compartir con ustedes la sana enseñanza, la sana doctrina, la pureza doctrinal, ¿verdad? Así que vamos a seguir esperando. Ahí está ya, estoy viendo ya a la hermana Tania desde España. Hermana, bienvenida. Desde España, la hermana Tania. Vamos a esperar a otros amados hermanos y hermanas que se conecten y puedan ser bendecidos, edificados con una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia, y que podamos detectar algunas otras enseñanzas que podemos compartir con ustedes, ¿verdad? Muy bien, son las 5 en punto ya. Entonces vamos a arrancar, hermanos, con esta enseñanza sobre Dios quita y pone reyes. Ha sido un debate durante décadas sobre hasta qué punto esto es cierto y hasta qué punto esto es bíblico. Porque yo le puedo decir algo, hermanos y hermanas. Miren, usted y yo tenemos que pensar como piensa Cristo. La Biblia es la mente de Dios, es la palabra que salió de la boca de Dios. Es la mente de Dios. Nosotros tenemos que pensar así, de esa manera. No tenemos que pensar nosotros por nuestra propia cuenta, por nuestra propia forma de ver las cosas, sino conforme a la palabra. Voy a compartir entonces el pasaje ese que se encuentra en Daniel, en el capítulo 2. Vamos a leer del 16 en adelante. Daniel capítulo 2, versículos del 16 hasta el 23. Para que leamos un poquito sobre el contexto. Aquí voy. Así que Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, que posteriormente fueron llamados Sadrach, Mesac y Abednego. El 18, versículo 18, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, el sueño que tenían que revelarle a Nabucodonosor, porque andaba matando a todos los sabios, todos los que interpretaban sueños, los agoreros, los sortílegos, en otras palabras, todos los brujos que él tenía, y que ninguno le pudo revelar el sueño, le pudo dar la interpretación del sueño. Entonces los liquidaba, los mataba, y ellos no querían morir, obviamente, ¿verdad? Los jóvenes hebreos y Daniel. Entonces le piden a Daniel, uno de los cercanos al rey, le dice: yo conozco un hombre que es un hombre de Dios y que se revela sueños. Y así fue entonces que el rey llama a Daniel, y Daniel le dice: deme tiempo. Entonces dice el 18, para que llegan, entonces Daniel, el 17, entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio.
a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche, en un sueño. Visión de noche es sueño. Visión es cuando usted está despierto y ve una imagen, pero revelación es cuando usted en un sueño Dios le manifiesta un secreto. Entonces Daniel bendijo al Dios del cielo, el 20, y dijo, mire lo que él dijo. Y dijo, el versículo 20, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de él. Note que él está agradecido y está haciendo una oración de alabanza, adorando a Dios por esta oportunidad. El 21, él es quien cambia los tiempos. Ojo, está adorando, está agradeciéndole. Él está sumamente efusivo, está emocionado porque Dios le había revelado el sueño. Oh, gracias a Dios, ya no nos vamos a morir, ya no nos va a matar nosotros, ni a mí, ni a mis hermanos, porque ya tú nos mostraste. Él está adorando. Mire esos detalles. Y entonces, el 21, él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y la luz mora en él. El 23, y a ti, sigue adorando, a ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y me has revelado lo que te habíamos pedido. O sea, la misericordia que yo le dije a mis hermanos, que por la cual estuviéramos orando, se manifiesta ahora que tú me revelas el sueño. Y dice, porque el 23, a ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hasta ahí. De ahí, pues ya usted conoce toda la historia. El futuro, el rey estaba preocupado por el futuro. ¿Qué iba a pasar en el futuro con su imperio, el imperio babilónico? Muy bien, déjenme entonces compartirles una lectura que traigo acá. A manera de introducción, comenzaremos diciendo que esta frase de que Dios quita y pone reyes aconteció dentro de la dispensación de la ley. De las 7 dispensaciones, la ley era la quinta, la número 5. La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación de la promesa, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la ley. Está bajo una dispensación. Ese es el contexto. Ese es el contexto, la dispensación de la gracia, que se extiende desde la salida del pueblo de Israel. Esta dispensación de la gracia, la quinta, va desde la salida del pueblo de Israel de Egipto hasta la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Óigame bien, o sea que el contexto macro es la quinta dispensación, la dispensación de la gracia. En el año del 470 al 539. Escuche esto, qué importante. Ya le voy a explicar por qué es importante esto. Dice entonces que aproximadamente, ocurre este acontecimiento. Dicho acontecimiento tuvo lugar entre el año 470 al año 539 a.C. El año 539 fue el fin del dominio babilónico sobre el pueblo de Israel. El reino babilónico finaliza, el imperio babilónico finaliza su gobierno. El imperio babilónico deja de dominar al mundo conocido hasta ese entonces y al pueblo de Israel, al cual lo tenía como esclavo. Deja de funcionar, deja de gobernar hasta el 539. Mire qué importante es esto. O sea que le enseño un contexto macro, la quinta dispensación, la dispensación de la ley, y después nos vamos a un espacio de un contexto micro que va desde el 470 al 539 antes de Cristo. Recuerde que ahí venía en orden, los años venían en orden descendente.
470, 469, 468, 400, por ojo le hablamos así, del 470 hasta el 500, o del 500, sí, del 470 al 539. Muy bien, 70 años gobernó el imperio babilónico, 70 años. Daniel y los jóvenes hebreos son llevados en el año 600 antes de Cristo, son llevados cautivos a Babilonia. Llegó a tener un buen puesto en el gobierno Daniel. Mire todos estos detalles que le estoy mencionando, se los menciono por algo. Dice aquí entonces que ya le mencioné el año. Dice que entonces, vea usted un detalle. En ningún momento Daniel ni los 3 jóvenes hebreos le están preguntando a Dios cuando él llega a la casa y les dice: miren, hermanos, Sadrac, Mesac, Abednego, Ananías, Azarías, por favor, oren, pidan misericordia a Dios para que Dios me muestre el sueño, la revelación, la interpretación del sueño y no muramos. En ningún momento, y esto lo quiero recalcar, en ningún momento Daniel y los 3 jóvenes hebreos le están preguntando a Dios si él quita o pone reyes. No, simplemente porque el asunto principal y el asunto toral era que Dios les revelara el sueño. O sea, ellos estaban enfocados en rogarle a Dios por la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Ellos no estaban preocupados en preguntarle: Dios, decinos, tengo una pregunta, tú quitas y pones. No, ese no era un asunto primario ni un asunto secundario. Era un asunto que en ese momento no tenía relevancia ni para Daniel ni para los 3 jóvenes hebreos. Mucho menos para Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor no le dice a Daniel: mira, Daniel, anda a orar a tu Dios para que él te muestre si él quita o pone reyes. No le está diciendo, porque ese no era el asunto toral, ese no era el asunto fundamental, ese no era el asunto principal. Entonces él le dice: no, que te revele el sueño, Dios, ese es mi mayor interés. ¿Cuál era? Rogarle a Dios por la interpretación del sueño de Nabucodonosor. O sea que nunca fue un asunto relevante ni para Daniel, ni para los jóvenes hebreos, mucho menos para Nabucodonosor. Aquí estoy poniendo ya bases, que quede bien claro esto. Que quede bien claro esto. No era un asunto toral. Eso de que si quita, poner, si usted quiere, vuelva a leer del 16 al 23 esos versículos del capítulo 2 de Daniel. Y usted se va a dar cuenta, ya lo leímos, pero usted se va a dar cuenta que en ningún momento no era rogarle a Dios, el asunto principal era rogarle a Dios por la interpretación del sueño de Nabucodonosor. O sea que este asunto de si Dios quita reyes o pone reyes nunca fue un asunto primario, relevante, fundamental, en el cual había que enfocarse. No, para nada. No era relevante ni para Daniel, ni para los jóvenes hebreos, mucho menos para Nabucodonosor. Otro aspecto. Fue una exclamación de Daniel en un momento de euforia. Fue un momento de motivo de Daniel porque Dios le había revelado el sueño. Y comienza él a alabar a Dios, a adorar a Dios, a agradecerle a Dios. Y comienza a decirle: tú que eres maravilloso, tú que eres el Dios que muda los tiempos, tú que mueves las edades, tú que eres un Dios que quita y pone reyes, tú que eres un Dios. Y empieza, es una frase en la exclamación de Daniel, producto de que él estaba agradecido con Dios. Póngale atención a estos detalles. Fue una exclamación de Daniel en un momento de agradecimiento a Dios por haberle revelado el sueño. Otro punto. Así que según lo que leemos, según lo que usted y yo leímos, en la palabra, según lo que usted y yo leímos en la palabra, quitar y poner reyes es un asunto irrelevante en ese momento. Es un asunto sin importancia en ese momento. Sin importancia, al grado que ni Nabucodonosor, ni Sadrac, Mesac y Abednego se pudieron dar cuenta de lo que Daniel expresó en ese momento efusivo, en donde él lo que estaba haciendo era agradeciéndole a Dios por mostrarle el significado del sueño que el rey le había pedido que le revelara.
es importante que usted, amado hermano y hermana, comprenda estos detalles. Las grandes revelaciones de la Biblia están en pequeños detalles. Entonces, vamos aquí. Numeral 1, exégesis bíblica, reglas de interpretación. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Usted se lo sabe de memoria. Dice la palabra de Dios. Procura con diligencia, Reina Valera, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, que traza bien, que interpreta bien la palabra de verdad. Para interpretar bien la palabra de verdad, necesitamos conocer a profundidad las únicas dos herramientas, los únicos dos recursos que Dios nos dejó en su palabra. La fuente principal es la Biblia. La base principal es la Biblia. Pero en la Biblia hay dos herramientas, hay dos recursos que Dios nos dejó para poder interpretar bien la palabra de verdad. Por eso es que dice que para interpretar bien la palabra de verdad, necesitamos conocer a profundidad las únicas dos herramientas que Dios nos dejó para poder interpretar bien la palabra de Dios. Interpretar bien para predicar con excelencia. Interpretar bien para hablar con autoridad. Interpretar bien para exponer con propiedad. Es importante, hermano, aprender a interpretar 24 reglas de interpretación bíblica. Eso se le llama exégesis bíblica. A este pasaje yo le voy a aplicar solo 3 reglas que no pasa ese pasaje de Dios quita reyes y pone reyes, que no tiene que ver con la interpretación que durante décadas se le ha dado a este pasaje, atribuyéndole una importancia que el pasaje no tiene, atribuyéndole una relevancia que el pasaje no tiene, porque no pasa 3 de las principales reglas de interpretación bíblica. Ahora, mire usted una cosa. Si no conoces bien técnicas de cómo explicar mejor la Biblia, fácilmente nos vamos a extraviar de la verdad. Cuando no aplicamos ninguna regla, nos extraviamos de la verdad. No, si Dios quita y pone reyes. Nunca, jamás fue un asunto toral para Daniel. Jamás, ni bíblico, ni de doctrina, para nada. O sea que se le ha dado una relevancia desproporcionada a este asunto. Se le ha dado una relevancia desproporcionada. Entonces dice aquí, si no conocemos técnicas, herramientas, recursos de cómo saber interpretar bien el texto sagrado, entonces lo más probable, hermanos, es que nos vamos a extraviar de la verdad y vamos a caer en herejía, en apostasía. Porque son palabras huecas que no tienen el peso y el fundamento. Por eso yo le decía la vez pasada que el problema es que muchos nos atrevemos a interpretar la palabra de Dios y le damos la interpretación que nosotros queremos o la interpretación que se ajusta a nuestras necesidades, o le damos a la palabra la interpretación que más nos agrada y que más nos gusta, así como evangelio a la carta. No, es que esto no me gusta, a mí no es lo que no me gusta, sino lo que la palabra dice y lo que la palabra enseña. Dice entonces, hermanos, que es por eso que esas medias verdades y verdades a medias se expanden como un cáncer, decía Pablo, en el contexto de segunda de Timoteo 2:15. El contexto nos habla de Himeneo y Fileto y nos habla de que estos se expandieron, que la resurrección no había ocurrido. Y entonces se expandió esa herejía como gangrena, dice la palabra. Pero la Reina Valera es la única que dice gangrena. De ahí todas las versiones dicen cáncer. Como un cáncer se expandió esa herejía, esa falsedad, esa media verdad, esa verdad a medias. Entonces es importante entonces que conozcamos nosotros cómo vamos a poder interpretar bien la palabra de verdad. Y una es ¿cuál? Una es, hermanos, el conocimiento bíblico teórico, teológico. El conocimiento bíblico, teórico, teológico, o sea, la hermenéutica.
Una de las herramientas para poder interpretar bien el texto sagrado es, hermanos, en teología, la hermenéutica, y en revelación, la iluminación intrabíblica. La hermenéutica en teología y la iluminación intrabíblica en lo revelacional. Y se lo voy a poner así de esta manera. El conocimiento bíblico, teológico, o sea, la hermenéutica con sus 24 reglas de interpretación bíblica, reglas básicas, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que traza, que explica, que enseña, que interpreta bien, correctamente la palabra de verdad. Ninguna profecía dice que para que yo sea aprobado, porque el título del párrafo es un obrero aprobado, de 2 de Timoteo 2:15, 2:14, un obrero aprobado. Entonces yo estoy desaprobado si yo realmente no aplico esta regla. No, es que yo solo creo en la revelación. No, es que yo solo creo en la iluminación intrabíblica. No, yo solo creo en la unción. Error, error, error y error. Porque del 100% de los que fundaron sectas, el 100% de los líderes que fundaron sectas tenían una característica en común. Ninguno de ellos tenía formación bíblica teológica. Ninguno. Ni José Smith, ni Russell, ni José Luis de Jesús, ni Sun Myung Moon, ninguno de los líderes que fundaron sectas y religiones tenían una formación bíblica sólida, teológica. Entonces no me venga con ese cuento, porque dice, preséntate a Dios como obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, porque traza bien la palabra de Dios. Si usted no traza bien, si usted no explica bien la palabra de Dios, si usted saca un texto de contexto, como ha ocurrido con Dios quita reyes y pone reyes, y que se ha vuelto viral y por décadas hemos estado preguntando si será cierto. No, está fuera de contexto. Y ya se lo voy a confirmar todavía más. Entonces, el conocimiento, hermanos, es importante. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Jehová, teología, Biblia, Torá, Escritura. Y por cuanto olvidaste la ley de Jehová, porque ¿dónde está la ley de Jehová? En la Biblia, en la Torá, en las Escrituras, en la Septuaginta, como usted le quiera llamar. ¿En dónde está? En la Biblia. Entonces, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Oseas 4:6. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Porque olvidaste la ley de Jehová, yo me olvidaré de tus hijos. Y le voy a mencionar el tercer versículo para confirmarle que una herramienta de interpretación para interpretar bien la palabra de Dios es la hermenéutica de la teología. Muy bien, otro pasaje es el pasaje aquel de 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Ninguna, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, es que aquí dice que Dios quita reyes y pone reyes. Entonces Dios puso a Antíoco IV Epífanes, que sacrificó una cerda en el lugar santísimo del templo. Sacrilegio. No, entonces Dios puso a Nerón, que mató cualquier cantidad de creyentes del primer siglo. No, Dios puso a Hitler para que matara a 6 millones de judíos. No. Aparte que, bueno, no me quiero adelantar. Yo le iba a decir algo, pero es adelantar. Mejor voy a llegar hasta ahí. Entonces, mis hermanos, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Usted y yo no estamos facultados para interpretar la palabra de Dios como se nos antoja. No estamos autorizados para interpretar la palabra de Dios como se nos antoja. Entonces, la primera regla, ¿cuál es? La primera regla de interpretación, ¿cuál es? Es tener, hermano, conocer reglas fundamentales. Y ahorita voy a eso. A lo que es las primeras reglas fundamentales. Entonces, cuando una de las reglas, la otra es la iluminación intrabíblica, que mucha gente le llama revelación. Yo prefiero llamarle iluminación intrabíblica mejor. ¿Qué es iluminación intrabíblica? Lo que dice el Salmo 119:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El entendimiento abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No se está refiriendo a estos ojos, sino a los ojos del entendimiento. La fe es entendimiento. Yo puedo ver lo que no veo en la simple letra que leo, sino el mensaje que se esconde atrás. Eso se llama iluminación
intrabíblica. O sea, Dios me ilumina a través del entendimiento y yo puedo comprender lo que está atrás de la letra de lo que estoy leyendo. Por eso me gusta lo que dice también 24:45 de Lucas, que dice que Dios, Jesucristo, les abrió los ojos del entendimiento para que comprendiesen las escrituras. De la única manera que yo puedo comprender las escrituras, que es iluminación intrabíblica, comprender las escrituras es iluminación intrabíblica, de la única manera que yo puedo es cuando yo tengo iluminación. Y para tener iluminación tiene que tener una relación estrecha con el que inspiró las escrituras, que es el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios, refiriéndose al Espíritu Santo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Instruir en justicia es educarnos en una vida de rectitud. Pero para ser educados en una vida de rectitud necesitamos conocer la verdad, y para conocer la verdad necesitamos estas dos reglas, estas dos herramientas, estos dos recursos. ¿Cuáles son? Primero, la hermenéutica de la teología con sus 24 reglas. Hoy solo les voy a mencionar 3. Y segundo, la iluminación intrabíblica, que muchos le llaman revelación. Yo no le llamo revelación porque hay gente que dice Dios me dijo, pero eso que Dios le dijo no tiene base bíblica. Entonces esa es una revelación intrabíblica y es una revelación extra bíblica, y toda revelación extra bíblica por lo general se convierte en antibíblica. Entonces por eso dice, aquí le voy a mencionar tres cosas. Ya le mencioné pasajes relacionados con la hermenéutica de la teología, y ya le mencioné pasajes relacionados con la iluminación intrabíblica. Muy bien. Cuando una de las reglas de interpretación bíblica dice que las escrituras son el intérprete propio de ellas mismas, esta es una regla de hermenéutica. Esta es una regla de las 24. Solo le voy a mencionar 3 nada más. Dice, cuando una de las reglas de interpretación bíblica dice que las escrituras son el intérprete propio de ellas mismas, a lo que se está refiriendo es que la Biblia se interpreta por sí sola. Significa que hay que encontrar otras referencias al mismo pasaje. Que la Biblia se interpreta a ella misma es que un tema tiene que ser abordado y tiene que estar confirmado y tiene que estar respaldado por la Biblia, por la palabra de Dios, por las escrituras, por la Septuaginta, por la Torá. Tiene que estar sustentado desde Génesis hasta Apocalipsis para que sea declarada doctrina. Si no, es un principio. No confundamos principios con doctrina. Por ejemplo, existe una enorme diferencia entre extraer un principio de aprendizaje de un versículo de la Biblia. Escuche. Existe una enorme diferencia entre extraer un principio de aprendizaje de un versículo de la Biblia a establecer como norma de ley un mandamiento para luego ser enseñado como doctrina bíblica. No confunda principio con doctrina. Eso de que Dios quita reyes y pone reyes no es una doctrina bíblica fundamental. Es un principio que nos enseña que sacamos un aprendizaje, que nos enseña algo. Se lo vuelvo a repetir. Existe una enorme diferencia entre extraer un principio de aprendizaje de un versículo de la Biblia. Cuando nosotros leemos sobre, por ejemplo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un principio. ¿Cuál es la enseñanza? Que si instruimos al niño desde pequeño en la palabra de Dios, en las escrituras, él nunca se le va a olvidar lo que se le enseñó. Es un aprendizaje, pero no tiene una obligatoriedad de cumplirla. El padre puede optar no enseñarle la Biblia, criarlo sin disciplinas bíblicas, y las consecuencias ya usted ya las conoce. O sea que es una opción, no es un mandamiento. ¿Va entendiendo ya la diferencia entre un principio y una doctrina? Un principio es opcional. Cuando uno presenta a los niños, y cuando uno presenta a los niños, el padre piensa inocentemente que el niño, con solo decirle y presentarlo y hacer la ceremonia, es que ese niño ya va a ser un creyente fiel y verdadero y que nunca se va a apartar de la Biblia y que es un santito y que solo le van a salir alitas. No. La obligación que le queda al padre es llevarlo a la iglesia, enseñarle la palabra de Dios, hacer devocionales en su casa, para que ese pasaje se cumpla.
Ve la diferencia entre un principio y una doctrina. O sea, yo presento a los niños, pero muchos de esos niños que son presentados hoy en día andan perdidos, más perdidos. Yo conozco niños que fueron presentados niños y hoy tienen 15, 20 años y andan más perdidos que a ver qué es droga, alcohol, en todo lo demás. Entonces, ¿ve usted la diferencia? Un principio no es obligatorio, es opcional. Ahora, una doctrina, esa es de cumplimiento obligatorio. Ahora, vamos a seguir acá. Cuando una de las reglas de interpretación bíblica dice que las escrituras son el intérprete propio de ellas mismas, o sea que la Biblia se interpreta por sí sola, déjeme interpretar la Biblia por sí sola. No quiero interpretar la Biblia a mi antojo. No quiero interpretar la Biblia como a mí me parece, como a mí me gusta o como más se acomoda a mí. No. Quiero que la Biblia sea el intérprete propio de ella misma. Quiero que la palabra de Dios hable. Aquí la palabra de Dios está hablando. Es un principio. No es una doctrina bíblica fundamental. Dios quita y pone reyes. No es una doctrina bíblica y fundamental. Dios no puso a Nerón. Dios no puso a Hugo Chávez. Dios no puso a Antíoco IV Epífanes. Dios no puso a Hitler. No. Es que solo porque un presidente es bueno es que Dios lo puso. Tampoco. Mire, no hay salvación sin nuevo nacimiento. No importa que un gobernante ore, no importa que un gobernante declare a Dios, no importa que un gobernante sea lo que sea, amigo de la iglesia, amigo de los pastores, no importa, nada de eso importa. No hay salvación sin arrepentimiento. Entonces, no es porque un presidente es bueno, es que Dios lo puso. Y porque aquel es malo, Dios lo puso. No le quiero decir que estoy cerrado y aferrado a que no, porque puede haber una excepción. El principio es una excepción. La doctrina bíblica es una regla. El principio es una excepción. La doctrina bíblica es una regla. No es una regla que Dios quita y pone reyes. Alguien me dijo a mí, no, me dijo, pero pastor, eso no necesita explicación. Dice, allí la Biblia dice que Dios quita y pone reyes. Y entonces yo después dije bueno, y el debate que ha generado ese versículo, y el debate que por décadas se ha generado, y la confusión que muchas personas tienen para saber si esto es cierto o no es cierto. Es que esté en la Biblia, no significa que no necesita ser analizado, no significa que no necesita ser analizado aplicándole reglas de interpretación. Aquí voy con otra. Disculpe que soy repetitivo, pero es que me gusta a mí que usted vaya quedando bien claro. Gracias por todos los que se están conectando. Muchas gracias por aquellos que estaban esperando este momento. Gracias. Mi anhelo es que sea bendecido. Esto tiene solo un objetivo, que usted sea bendecido. Quitarle telarañas de su mente, de sus ojos, y usted pueda ver más con claridad estos temas tabú que muchos de nuestros consiervos no los quieren abordar. ¿Me entiende? Yo quiero esos temas tabú abordarlos. Que ellos me den el privilegio a mí de abordarlo yo, estos temas tabú. Entonces dice acá, cuando una de las reglas de interpretación dice que las escrituras son el intérprete propio de ellas mismas, o sea que la Biblia es el intérprete, se interpreta por sí sola, significa que hay que encontrar otras referencias relacionadas con la frase del texto. Yo no he encontrado otra referencia de otro pasaje que me relacione esa frase. Dios quita y pone reyes. Si usted tiene otro pasaje aparte de este, de Daniel 2, del 16 al 23, si usted tiene otro pasaje que se relacione, démelo por favor, porque yo no lo he encontrado. Si hay uno más, serían dos. Póngale que hayan dos más. Usted dice, no, yo tengo otro pasaje que está relacionado con eso, ya serían tres. Ajá, y la regla de interpretación dice que por lo menos tienen que haber 10 pasajes bíblicos relacionados con el mismo tema para que un tema sea declarado una doctrina bíblica fundamental. Óigame bien esto. Usted dice, tengo otro. Qué bueno, excelente. Tengo otro, sí, pero necesito 10 para que esto sea declarado una doctrina. O sea que así es, pues.
Mientras no sea declarada una doctrina, no es así. Sí, pero está en la Biblia, sí, es un principio. Sí, pero ahí está en la Biblia, sí, no es una doctrina bíblica fundamental. ¿Ya me entendió? Entonces lo estoy descargando. Ay, qué bueno, pastor, que me está descargando usted. Excelente, esa es mi intención. Entonces significa que hay que encontrar otras referencias relacionadas con la base, con la frase del texto. Mencióneme otra. Yo quisiera que alguien me dijera, pastor, tengo otro texto, fíjate, relacionado con Dios quita rey y pone rey. Otra, no, pero exactamente del mismo tema. Entonces, hermano, aquí viene otra cuestión. Entonces significa que hay que encontrar otras referencias relacionadas con la frase del texto. Dice, ni tampoco Daniel dice, Dios me dijo. Daniel no dice, Dios me dijo. Todos los profetas decían, dice el Señor, y Daniel era un profeta. Y si Dios hubiera dicho que eso era cierto, que Dios quitaba y ponía reyes, entonces ¿sabe lo que hubiera dicho Dios? Lo que hubiera dicho Dios es que le hubiera dicho, mira, ahorita que me estás adorando y alabando, decide al pueblo de Israel, era profeta Daniel, que no se le olvide que era profeta. Y recuerde que todos los profetas decían, Dios dice. Jeremías, Isaías, Ezequiel, Juan, todos los profetas. Elías, Eliseo, Dios dice. ¿Y por qué él no dijo Dios dice? Dios dice que Dios, pueblo de Israel, Dios te dice que Dios quita y pone reyes. Ni siquiera fue una oración específica. No, esa frase fue introducida en medio de la adoración que él estaba haciendo a Dios. ¿Ah? ¿Eso sabe qué significa todo esto que le estoy diciendo? No sacar un texto de su contexto, no decir lo que el pasaje no dice, no especular, no conjeturar algo que la palabra de Dios no dice. Si la palabra de Dios no dice algo, no lo diga. No es que no lo dice la palabra. Ahora, mire usted otra cosa, ni tampoco él dice. La otra cosa, consultar, otra regla de interpretación, consultar los pasajes paralelos, o sea, otros pasajes con relación temática. Bueno, esos son los pasajes paralelos. Esta es otra regla de interpretación que va relacionada con la misma. Pasajes paralelos. Por lo menos tiene que haber otro libro, por lo menos tiene que haber otro capítulo, por lo menos tiene que haber otro versículo que me hable de lo mismo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, la tercera regla. Esta regla nos enseña la regla del paralelismo, pasajes paralelos, o sea que hayan otros pasajes relacionados. Esta regla nos enseña que no se puede fundar una doctrina en un solo versículo de la Biblia. No se puede fundar una doctrina bíblica fundamental en un solo pasaje de la Biblia. Entonces no pasa estas tres pruebas. No pasa la prueba tampoco pasa la prueba, la tercera regla de interpretación. De las 24, solo 3 le estoy mencionando. La ley de la primera mención. La ley de la primera mención, ¿qué le dice a usted? La ley de la primera mención dice que tiene que marcar tendencia. Algo que le dice la palabra de Dios, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento viene a confirmar el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la esencia, es la sustancia. El Antiguo Testamento es la sombra, la figura, el tipo. Entonces, la ley de la primera mención nos enseña que algo que se habló allá en el Antiguo Testamento tiene que traer secuencia por toda la Biblia, y confirmarlo y rematarlo. Por ejemplo, el Cordero de Isaías 53 o 54, que dice la palabra de Dios, como oveja fue llevado al matadero. Un cordero que simbolizaba a Jesús. Esa es la ley de la primera mención. Entonces se viene hablando de corderitos, de ovejas durante toda la Biblia. Corderitos, ovejas, hasta que llegan de Jesús. Eso se llama la ley de la primera mención. Estas 3 reglas no las pasa ese versículo como para declararlo una doctrina bíblica fundamental. Hermanos, en otras palabras, es un principio nada más. No es una doctrina. O sea, no tiene que cumplirse. No tiene por qué cumplirse. No tiene la solidez teológica como para que este pasaje sea cierto. En otras palabras, hermano, este pasaje, esto que le han enseñado a usted de que Dios quita y pone rey, no es cierto. No es cierto, porque es un principio nada más. Entonces se lo estoy desglosando, mire, con detalle para que usted vea que estamos siendo muy fieles a la interpretación del texto sagrado.
No nos estamos saliendo del texto. No pasa la prueba de la ley de la primera mención, en donde no existe continuidad. No existe continuidad. La fe de Abraham, y viene toda la Biblia hablándonos de la fe de los otros, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la fe, de la fe, de la fe, de la fe. Entramos al Nuevo Testamento de la fe, un tema que tiene continuidad. No pasa. Dice, no pasa la prueba de la ley de la primera mención, en donde no existe continuidad. Así que en ningún momento esa es una instrucción bíblica para tomarla como una doctrina fundamental, como una doctrina bíblica. Es un principio que nos enseña algo. Ya le puse el ejemplo del niño. Es un principio que nos enseña algo. Muy bien. Vamos a leer acá. Entonces, hermanos, una cosa es lavamiento de pies. Una cosa es el lavamiento de pies, que aunque es bíblica, el lavamiento de pies es bíblico. Y si usted se pregunta, ¿y por qué será que la mayoría de iglesias no miran el lavatorio de pie como una doctrina bíblica fundamental obligatoria, sino opcional? Porque ahí está la diferencia entre el principio y la doctrina. La doctrina es de cumplimiento inmediato. La doctrina fundamental es de cumplimiento inmediato. ¿Cómo se llama? El principio no. El principio es opcional. Por ejemplo, una cosa es el lavatorio de pie, que aunque es bíblica, es opcional, porque extraemos una enseñanza de humildad y de humillación. ¿Cuál es la enseñanza que extraemos? Una enseñanza de humildad y humillación. ¿Cuál es la enseñanza que se extrae de que instruye al niño en su camino aun cuando fuere viejo? Una enseñanza de disciplina. Una enseñanza de enseñarle a Dios, hablarle de Dios. Entonces dice, el lavatorio de pie nos enseña, por eso es un principio de humildad y humillación, pero no es un imperativo. Ir por todo el mundo y laven los pies. Vayan y laven los pies. No, no es un imperativo, no es una orden. No es de cumplimiento inmediato. Por eso no es una doctrina fundamental. Es un principio. Como lo es el evangelismo, sí es una doctrina fundamental. Ir por todo el mundo y predicar. Ir es un imperativo. Ir no es una opción. Ir no es si quiere o no quiere. Ir no es una sugerencia. Ir, vayan, tienen que ir. Están obligados a ir. Miren la diferencia. ¿Vio la diferencia? Entre un principio que extrae una enseñanza, pero que tiene una connotación opcional. La doctrina fundamental no, es obligatoria. Y se lo vuelve a hacer corridito. Una cosa es el lavamiento de pie, que aunque es bíblica, es opcional, porque extrae una enseñanza de humildad y de humillación. Pero no es un imperativo de que ir y lavar los pies a toda... No, ni es obligatorio. Ahora, el evangelismo sí. El evangelismo es una doctrina bíblica fundamental, porque por eso no es opcional. Por eso no es una sugerencia. Por eso no es si usted quiere o no quiere. No, ir. Mire entonces, otro ejemplo de doctrina bíblica es el dar. En sus diferentes manifestaciones, llámese ese dar voto, llámese ese dar compromiso, llámese ese dar ofrenda de guerra, llámese ese dar diezmo, llámese ese dar ofrenda, etcétera, etcétera, en sus diferentes manifestaciones. El dar en sus diferentes formas, es una doctrina fundamental porque aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo todos daban. Caín dio, Abel dio, dar, y abarca todas las 7 dispensaciones. Mire las características de una doctrina fundamental bíblica, de una doctrina bíblica fundamental. Abarca muchas generaciones. Dice otra cosa aquí. Por ejemplo, dice el dar en sus diferentes formas, porque aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Una doctrina fundamental bíblica es una ley. Es la ley de la siembra y la cosecha que tiene que ser enseñada como doctrina fundamental. El bautismo en agua.
Una doctrina fundamental que aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Las doctrinas fundamentales trascienden dispensaciones. Son dispensacionalistas, son dispensacionales, trascienden dispensaciones. En la dispensación de la inocencia se habló de dar, en la dispensación de la conciencia se habló de dar, en la dispensación de la promesa se habló de dar, en la dispensación del gobierno humano se habló de dar, en la dispensación de la gracia de la ley se inculcó el dar, en la dispensación de la gracia se inculca el dar. Vamos a llegar a la dispensación del milenio y se va a seguir inculcando dar. Hermanos, Dios quita y pone reyes no es una doctrina fundamental. En otras palabras, no es tan cierta. En otras palabras, no es tan veraz. Es un principio que extraigo para un aprendizaje. Ahora, mire acá. Aquí voy porque quiero terminar en tiempo, ¿verdad? Dice aquí entonces el bautismo en agua. Entonces, el principio extraído de la Biblia es una sugerencia para ser vivida y practicada. El principio extraído de la Biblia, como Dios quita reyes y pone reyes, es una sugerencia para ser vivida y practicada, mientras que la doctrina bíblica es un mandamiento de ley con cumplimiento obligatorio. Óigame bien, tiene un cumplimiento obligatorio. El principio es una moraleja que nos enseña una ley moral. La doctrina es una ley espiritual que es exigida su fiel cumplimiento. El principio es más que, el principio es más, la doctrina es una regla. El principio es que es una opción. Mire usted qué importante es eso. Hablar en lenguas es un principio de interpretación y una evidencia, es un principio de intercesión. Hablar en lenguas es un principio de intercesión y una evidencia más del bautismo en el Espíritu Santo. Pero usted no se va no se va a perder solo porque no hable en lenguas. Usted no se va a perder solo porque no hable en lenguas. Ahora, el recibir a Cristo como Señor y Salvador sí es una doctrina fundamental. Porque si usted no recibe a Cristo como Señor y Salvador, se puede perder. ¿Está viendo la diferencia? ¿Está viendo la diferencia? Eso es lo que quiero, que usted quede claro. Y entonces este asunto de Dios quita rey y poder se ha enseñado como doctrina. Y este es un principio. No es una doctrina. Y un principio se puede cumplir o no se puede cumplir. Puede ser cierto, por ejemplo, de todos los gobernantes que fueron segundos, no fueron primero, que es Daniel, que era juez en una corte en Babilonia. Tuvo puestos muy importantes. Era un juez. Todo profeta es un juez. Un día le voy a hablar sobre todo eso. Todo profeta es un juez. Entonces, él era un juez. Tenía un puesto importante ahí. José fue segundo del rey de Egipto. ¿Cómo se llama? Sí, fue segundo. Ve usted, de todos la cantidad de hombres de Dios que menciona la Biblia, llámele usted héroes de la fe, como usted quiera llamarle, de todos solo veo a dos, Daniel y José, en puestos de gobierno y como segundos, no como primero. ¿Eso qué le dice a usted? Póngale 40 hombres, de 35 a 40 hombres escribieron las escrituras. Vamos a incluir a Daniel, que escribió así uno. José no escribió ninguno, pero vamos a incluirlo también. De 42, ¿qué porcentaje es? Ni siquiera es el 50%. Ni siquiera es el 25%, porque de 40 el 25 hubieran sido 10. Ni siquiera ni el 5, porque ni el 5%. Quiere decir que el porcentaje es menos del 5% que una persona llegue a ser rey, gobierno, presidente. Óigame bien, menos del 5%. Quiere decir que no es una regla, es una excepción. Que alguien llegue a ser presidente, cristiano, evangélico, es una excepción. No es la regla. Le estoy poniendo porcentajes. Y usted me dice, pastor, ¿y David? Pastor, ¿y Saúl?
Sí, pero ellos estaban bajo otro gobierno, no bajo un gobierno tirano. Recuerde que ellos gobernaron, Faraón, el de Egipto, era un tirano. Y el otro que estaba con José también era un tirano. Entonces, ¿qué pasa? Estos no gobernaron bajo un gobierno teocrático, que es el gobierno divino, el teocrático. No gobernaron bajo no dirigieron bajo un gobierno teocrático. Quiere decir que por eso yo los excluyo y no menciono a Saúl ni a David, porque eso sí ya fue a través de la monarquía, que es sinónimo de dinastía. Dinastía, la sucesión de gobernantes de la misma familia. Dinastía, la sucesión de gobernantes de la misma familia. Monarquía. El gobierno de Dios es monárquico. Ahora, mire usted una cosa. Voy a terminar acá para solo verifíqueme en cuánto tiempo estoy, por favor. Agradeciéndoles siempre a cada uno de ustedes, agradeciéndole a ustedes por su sintonía. Ya estoy aterrizando, hermanos. No se me vayan a desesperar. Entonces dice aquí, hermano, que hablar en lenguas es un principio de intercesión y una evidencia más del bautismo en el Espíritu Santo, pero el recibir a Cristo como Señor y Salvador en su corazón es una doctrina bíblica fundamental porque tiene que ver con su salvación. Así que la doctrina bíblica es una ley imperativa y obligatoria que trasciende generaciones. Pero mire usted aquí, aquí rapidito voy a leerle esto. O te gobierna, hablando de gobierno, o te gobierna uno que se llama monarquía y se puede degenerar en una dictadura. Es importante aclarar que la monarquía es la forma más antigua de gobierno. La monarquía es la forma más antigua de gobierno. Y existe un sinónimo de esta palabra que hoy en día está vigente en el viejo continente y es la dinastía. La palabra dinastía procede del griego, que una dinastía es una serie de reyes, de gobernantes de la misma familia cuyos sucesores son sus propios hijos. Aquí estaba Dios. En el gobierno de David estaba Dios. En el gobierno de Saúl estaba Dios. Con todo y que el hombre terminó mal hablando de Saúl. Bueno, pero ahí estaba Dios, pero en nosotros no estaba Dios. Entonces por eso usted ve que yo los separo. Otra de las cosas dice, o te gobierna uno que se llama monarquía y se puede generar en una dictadura, o te gobierna, vamos a ver, o te gobierna un grupo que se llama aristocracia y se puede degenerar en una oligarquía, o te gobiernan las mayorías o todo un pueblo que se llama democracia y que se puede degenerar en una demagogia. Democracia, el término proviene del griego, que es el griego fue acuñado en Atenas en el año de 5 a partir de los vocablos, que puede traducirse como ¿qué? Kratos o krateins, que es gobierno en la que el pueblo tiene la soberanía. ¿Qué es democracia? Vaya al DERAE, Diccionario Enciclopédico de la Real Academia Española. ¿Sabe qué es democracia? Democracia es gobierno en la que el pueblo tiene la soberanía. Eso en democracia. Democracia es la forma de gobierno menos defectuosa. No es un estilo de gobierno perfecto, pero es la forma de gobierno menos mala. Democracia, humana, terrenalmente hablando. Pero divinamente hablando, la teocracia es el estilo de gobierno divino. Teo, Dios, kratos o kratein, gobierno, el gobierno de Dios. De manera directa o indirecta, Dios estaba ayudándole a David a gobernar. De alguna manera directa o indirecta, Dios estaba ayudándole a gobernar a Saúl. Pero Dios no estaba ayudándole a gobernar ni a Nabucodonosor, ni tampoco estaba ayudándole a gobernar ¿cómo se llama? Al otro aquel en el que José fue el segundo, Faraón. Muy bien. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque la mejor forma de gobierno terrenal es la democracia. Ahora, en la teocracia el soberano es Dios. Dios no puede elegir a un gobernante a través de la democracia. Porque la democracia, el soberano es el pueblo, no es Dios. ¿Cómo dice? La voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Cómo es? La voz del pueblo es la voz de Dios. Eso no es cierto. Eso es mentira. Dios no puede entonces elegir a alguien que Dios no puede entonces elegir a alguien de manera democrática, porque Él es el soberano y en la democracia el soberano es el pueblo. El pueblo elige a sus gobernantes. Usted elige a los gobernantes que usted quiere. Usted, ya vienen las elecciones. Usted tiene que razonar su voto. Ya es tiempo de razonar su voto.
El método de Dios es teocrático para elegir a sus reyes, a sus gobernantes, a sus profetas en el Antiguo Testamento, a sus reyes, a sus jueces, a sus sacerdotes. Él los elegía de manera teocrática. El gobierno divino es teocrático, en donde el soberano es Dios, Él elige. Pero un gobernante, un presidente que es investido producto de que el pueblo lo eligió, ahí no está Dios metido. No es que Dios quita y pone reyes, no es cierto. Ya se lo expliqué hasta la saciedad y con lujo de detalles. No es cierto. La mejor forma porque no me quiero ir sin hablarles de esto. Los griegos, como los más grandes filósofos de la humanidad, consideran que la mejor forma de gobierno para las naciones era de la república. Por eso usted y yo admiramos a un país, a una potencia que se llama Estados Unidos, porque el estilo de gobierno de ellos es republicano. Es un estilo de gobierno, ese es el mejor estilo de gobierno, el republicano. Y en Estados Unidos funciona perfectamente bien, con sus errores, pero funciona perfectamente bien. Y en el ámbito espiritual divino, el mejor gobierno es el teocrático. Así que Dios no puede estar en medio de un gobierno que es electo por el pueblo. No, Dios está en medio de un gobierno, de un presidente, de un rey que es elegido por él, como él eligió a Saúl y como él eligió a David y a todos los demás gobernantes. Aquí termino. Entonces, es la república. ¿Por qué razón? La república, porque están las tres ideologías políticas anteriormente expuestas en una sola, es decir, un monarca en forma de presidente, la aristocracia en forma de un parlamento y por último la democracia como la vía o el vehículo de consulta y comunicación con el pueblo a través del plebiscito, a través del referéndum y a través de a un presidente que ellos lo colocan a través de las elecciones. Hermano mío y hermana mía, fue una media mentira, fue una media verdad la que nos enseñaron. No es cierto que Dios quita y pone rey. No es cierto. Quisiera seguirle hablando más, pero ya aquí suficiente para su edificación. Gracias por comunicarse. Los estaré convocando para otras enseñanzas. Quiero invitarles a que vean la primera parte de esta enseñanza. Vayan a la página del Ministerio Apostólico Palabra Encarnada y ahí van a encontrar la primera parte de esta enseñanza, porque esta es una segunda parte. Y ahí sí una introducción amplia. 1 hora de introducción. Y es importante que usted le escuche. Dios me le bendiga abundantemente. Gracias por contactarse. Bendiciones.